celebración del aniversario número 50 de Fomento Cultural Citibanamex, tenemos el gusto de presentar una exposición singular y cercana a todos nosotros, que es la independencia a través de los grandes maestros del arte popular mexicano. La exposición trata de presentar un panorama objetivo y en base también a documentos fundacionales que en paralelo corre con las muy graciosas a veces y muy bien realizadas piezas de nuestros grandes maestros, bajo la guía de la doctora Guadalupe Jiménez Godinach. Tenemos una visión que comprende este periodo de independencia desde sus inicios hasta su consumación, tratando de encontrar una versión conciliadora que nos una y que realmente nos dé fuerzas para situarnos en nuestro presente y poder entender mejor hacia dónde podemos ir en nuestro futuro. Veremos a lo largo de la exposición cómo nuestros héroes toman dimensiones en barro, en madera y en un sinfín de materias primas, pero gran talento de nuestros artistas populares. Solo me resta invitarlos a ver este recorrido virtual y también acompañarnos en el Palacio de Iturbide, el Palacio de Cultura Citibanamex, que tendrá sus puertas abiertas y los recibirá con todas las medidas sanitarias de precaución, pero con el enorme gusto de tenerlos entre nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de otra extraordinaria exposición de arte popular. En este caso, nuestra exposición se titula La Independencia de México a través de los grandes maestros del arte popular mexicano. Y es que efectivamente, con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, hemos preparado de la mano de los grandes maestros del arte popular una interpretación viva, rica, de la historia de la independencia de México, pero con el toque del arte popular mexicano a través del ojo creativo de todos los grandes maestros del arte popular. Si quieren acompañarnos, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Gómez y voy a estar con ustedes. En esta primera sección tendremos la oportunidad, al igual que durante todo nuestro recorrido, de disfrutar de la interpretación que los grandes maestros del arte popular hacen de cada una de las situaciones que acaecieron durante el proceso de la independencia de México entre 1810 y 1821. De mi lado derecho, por ejemplo, tenemos una pieza de la maestra Magdalena Pedro de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Ella nos representa una de las escenas previas al estallido de la Guerra de Independencia que sucede en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. De esta manera vemos que los maestros echan mano de su destreza, de sus capacidades técnicas para darle un carácter diferente a las piezas que ilustran los diferentes escenarios y sucesos de la independencia de México. Hacia atrás de mí, del lado izquierdo, tenemos un trabajo del maestro Rosano, elaborado en cartulina y en papel recordado, en donde representa el antiguo palacio del ayuntamiento, que fue el espacio que en 1810 dio escenario a la captura del virrey Iturrigaray por parte de los primeros insurgentes de esa época. De la maestra Cecilia Victoriano, de Michoacán, tenemos la representación de la escena de la captura del virrey José de Iturrigaray, elaborada con la tradicional técnica de las muñequitas michoacanas. Del maestro Agustín Cruz Tinoco, de San José de las Juntas, Oaxaca, tenemos otro peculiar escenario trabajado en madera tallada con la escena nuevamente de la conspiración de Querétaro. Cabe mencionar que durante el recorrido de nuestra exposición vamos a ver escenas que se reiteran, imágenes emblemáticas de héroes de la independencia y escenas que podríamos considerar alegorías de la Revolución de Independencia. Es una exposición muy rica, llena de coloridos y de variedad en técnicas artesanales. Bienvenidos. A lo largo de nuestro recorrido vamos a ver muchas representaciones de edificios religiosos. El Templo de Dolores, edificios históricos como la Alhóndiga de Granaditas,
aquí tenemos buen ejemplo de ello. Trabajos de San Miguel Aguazuelos en el estado de Veracruz, elaborados con barro natural, con engobes. También trabajos de Oaxaca, de la maestra Guillermina Aguilar. Tenemos esta magnífica iglesia al centro, con todo este conjunto de personajes elaborados a mano, trabajados por la maestra Guillermina Aguilar, como les comentaba. También tenemos una interesante colección de piezas alegóricas de San Agustín Apan, del estado de Guerrero, en donde aparecen representaciones de escenas de la independencia y algunas figuras específicas, como el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Son trabajos de primera calidad en donde los artesanos verdaderamente se esfuerzan para hacer una interpretación de los hechos históricos y entregarnos una pieza de gran singularidad y calidad estética. Del maestro Mauricio Hernández Colmenero, de la ciudad de Guanajuato, tenemos esta magnífica interpretación elaborada en cartolería con divertidas calaveritas del grito de Dolores Hidalgo. Todos recordamos nuestra fecha importante, la más importante de todas, está representada con gran genialidad por este artesano experto en la cartonería del estado de Guanajuato. Disfrútenla. Del maestro Chico Coronel, oriundo de Olinalá en el estado de Guerrero, no podía faltar uno de sus magníficos baúles, trabajado en laca pulida y pintado a mano con bellas pinturas de aceite, con una representación alegórica de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es uno de los personajes más conocidos por todos nosotros en relación con la independencia de México. Jorge Cruz y Lucas Jardón, extraordinarios maestros trabajadores de la fibra vegetal, uno de Tequisquiapan en el estado de Querétaro, el otro de Lerma en el estado de México, nos regalan estas dos magníficas piezas, representaciones del cura Miguel Hidalgo. Una trabajada en la tradición más característica de Tequisquiapan, que es el bejuco, y la otra elaborada con palmilla al más puro estilo de la técnica de los petates. También de Marco Miranda Razo, nuestro maestro oriundo de Salamanca en el estado de Guanajuato, tenemos esta importante pieza, es una representación de Ignacio Allende, un fino trabajo elaborado con la técnica de cera moldeada, en donde la pieza es vestida con muchísimo detalle, considerando también que esto es uno de los elementos más característicos del fino trabajo de Marco Miranda. Es una pieza que está dentro de nuestra exposición para su disfrute. El maestro Alfonso Soteno Fernández, uno de nuestros más importantes, conocidos y queridos grandes maestros del arte popular, oriundo de Metepec, participa también en esta exposición con una pieza interesantísima, que es una representación del momento en el que el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, decreta la abolición de la esclavitud. La pieza tiene una narrativa muy interesante, pues aparece dos veces representado Miguel Hidalgo rompiendo las cadenas de la esclavitud y detrás de él un conjunto de indígenas que están representando las diferentes labores que realizaban explotados en calidad de esclavos durante el periodo virreinal. Esta, al igual que muchas otras temáticas, son ricamente representadas por los maestros con mucha destreza y con la calidad que los caracteriza. Uno de los episodios más tempranos y más impactantes que todos conocemos dentro de la historia de la Guerra de Independencia es sin duda el sitio de la Alhóndiga de Granaditas. Es un momento en el que toda la milicia encabezada por Miguel Hidalgo y por Ignacio Allende toman este importante edificio en el centro de Guanajuato y se genera un sitio que va a acabar en una de las masacres más cruentas y más sangrientas de toda la Guerra de Independencia. En este caso tenemos un trabajo muy interesante de la maestra Carmen Gutiérrez de San Miguel Aguazuelos en el estado de Veracruz, en donde representa con mucho detalle y con gran precisión el edificio de la Alhóndiga de Granaditas y toda la milicia insurgentes rodeándola. Por supuesto, uno de los personajes más famosos, independientemente de si algunos historiadores consideran que es un personaje que sí existió o que no existió, pero que es emblemático dentro de la perspectiva popular de la independencia de México, es el Pípila, que también lo tenemos representado de este lado, trabajado en barro natural con engobes, siendo quizás una de las piezas o una de las figuras más emblemáticas dentro del imaginario popular de la independencia de México. El maestro Fernando Ramón Martínez de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, nos regala quizás una de las piezas de mejor calidad y más interesantes en la narrativa de toda la exposición relacionadas
con una de las batallas más importantes de la independencia de México. Tenemos aquí representados a soldados realistas, a soldados insurgentes en la batalla de Puente de Calderón. Cabe mencionar, como pueden ustedes observarlo, que la tradición de Tlaquepaque se va a caracterizar por una gran calidad y un sentido realista muy importante en la representación de cada una de sus piezas. Sobresalen aquí los colores vivos y la muy detallada representación de los uniformes de los soldados realistas. Les recomiendo, si tienen oportunidad, se paren unos minutos a disfrutar esta pieza porque es una de las más interesantes de nuestra exposición. Los años posteriores a la Guerra de Independencia, entre otras cosas, se caracterizaron por ser un concurso importante de diferentes banderas mexicanas. El ensayo del emblema de la bandera de México tuvo muchas representaciones y muchos diseños, pasando por águilas coronadas, águilas de perfil, águilas de frente y así sucesivamente hasta llegar al escudo nacional como lo conocemos al día de hoy. En la exposición tenemos la grata oportunidad de disfrutar de una colección de platones de mayólica de Guanajuato elaborados por el maestro Gorky González de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Al centro del conjunto podemos también disfrutar un hermoso árbol de la vida originario de Metepec en el Estado de México, que viene del taller también del importante y muy querido maestro Óscar Soteno Elías, con una representación alegórica de la independencia donde podemos identificar personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, entre algunos otros. El maestro Teodoro Torres Orea fue quizás uno de los más importantes trabajadores de las miniaturas en metales en la Ciudad de México. Desafortunadamente, don Teodoro nos ha dejado ya hace varios años, pero su obra sin duda sigue siendo una de las más importantes dentro de esta rama artesanal. Aquí tenemos la fortuna de presentar para ustedes una bella colección de chinacos, soldados y jinetes con la vestimenta y elementos que son característicos de la época de la independencia de México. Disfruten las piezas. Juan Antonio Mateos y Nicasio Pajarito son dos de los grandes alfareros de la comunidad de Tonalá en el estado de Jalisco. Esta pequeña comunidad se caracteriza por tener una gran cantidad de maestros y maestras alfareros que son extraordinarios artífices del barro bruñido y del barro tipo canelo. En este caso, el platón que tenemos al centro de la composición es una obra del maestro Pajarito y es un muy bello ejemplo de la tradición del barro canelo. Mientras que del maestro Antonio tenemos las otras dos piezas que son un ejemplo también muy rico y muy elegante del barro bruñido de Tonalá. Estas piezas en su conjunto nos ofrecen diferentes representaciones del águila nacional e incluso uno de los trabajos del maestro José Antonio nos representa un águila bicéfala. En esta sección tenemos un trabajo del maestro Magdiel García de la Ciudad de México, que es este vaso extraordinario. El trabajo de Magdiel consiste fundamentalmente en grabar piezas de barro soplado, como lo podemos ver en este magnífico vaso que pertenece a la fábrica del Resplandor, ubicada en Nopala de Villagrán, en el estado de Hidalgo. Magdiel en este caso participa con una pieza muy interesante porque es una representación alegórica del grupo clandestino que era conocido como los Guadalupes. Los Guadalupes se caracterizaban por su ideología liberal y en función de ello, trabajando en la clandestinidad, apoyaban y financiaban el movimiento independentista. De Marco Miranda nuevamente tenemos la oportunidad de disfrutar otra pieza que es la que tengo aquí a mi izquierda, un trabajo de excelente calidad en donde aparece una representación muy propia, pero también con un trabajo muy cuidado de parte de Marco Miranda, en donde aparece López Rayón en un caballo blanco. Toda esta pieza es trabajada en cera modelada y trabajada también en sus textiles con una gran calidad. Marco Miranda y Marcelino Eduardo Sánchez son sin duda alguna dos de nuestros más importantes artífices en esta colección. No solamente por la variedad de piezas, sino por lo prolijo en su capacidad técnica y en su audacia como grandes intérpretes y recuperadores de las antiguas artes menores que estaban presentes precisamente en el México virreinal. De Eduardo Sánchez tenemos esta importante tabla enconchada trabajada con tinta china, en donde aparecen representadas diferentes escenas de los diferentes episodios de la independencia de México. Y de Marco Miranda, a mi lado izquierdo, tenemos
una bella representación del virrey, representado como virrey, Félix María Calleja, trabajado en una escala impresionante y con un detalle que es verdaderamente sorprendente. Estos dos artesanos son quizás los que trabajan con más calidad y con más fineza dentro de toda la exposición. Nuevamente de Marco Miranda, nuestro magnífico artesano salmantino, tenemos quizás una de las piezas que más dramatismo tienen dentro de la exposición. Se trata de una representación del fusilamiento del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón, que fue fusilado por el ejército realista el 22 de diciembre de 1815 en la población de San Cristóbal Ecatepec. En este caso, la obra es muy cuidada, podemos observar el detalle en el uniforme de los soldados y la actitud del sacerdote que está leyendo la Biblia en el momento preciso en el que va a ser asesinado José María Morelos y Pavón. La maestra Pilar Núñez de Tlaquepaque, Jalisco, nos regala una magnífica pieza finamente adornada con la representación de todos los personajes que constituyeron las Cortes de Cádiz. Esta institución política que fue de gran importancia para la motivación y consecución de las acciones independentistas. Nuevamente podemos observar el gran detalle y realismo que caracteriza el trabajo de los maestros de Tlaquepaque, que sin duda alguna no deja de tener o no ha perdido el espíritu decimonónico que les imprimiera a sus piezas históricas el maestro Pantaleón Pandura. Sin duda alguna es una de las piezas más bonitas de Tlaquepaque y estoy seguro de que la van a disfrutar mucho. Ángel Santos Juárez es uno de los más importantes alfareros de Tonalá, Jalisco. Famoso por la gran calidad de su barro bruñido, actualmente es uno de los artistas populares que más importancia tienen dentro del mercado internacional, pues muchas de sus piezas han ido evolucionando hasta ser consideradas por muchos coleccionistas, sobre todo en los Estados Unidos, como magníficos ejemplos de arte contemporáneo mexicano. Sin embargo, él nos regala esta tradicional tinaja gigantesca con la representación del insurgente Javier Mina, que fue un liberal navarro que llega en 1817 a México, motivado por las pláticas que había tenido con Fray Servando Teresa de Mier, e inicia un movimiento que, si bien fue valiente, también fue muy efímero. Desafortunadamente, Javier Mina es capturado y fusilado en noviembre de 1817. Pero en este caso, el caso del maestro Ángel Santos, podemos considerar que le rinde un gran homenaje con esta elegante y extraordinaria tinaja de barro bruñido. Disfrútenla. En un alarde de erudición, buen sentido y gran destreza, Marcelino Eduardo Sánchez, oriundo de Monterrey, Nuevo León, nos regala quizás una de las piezas más bellas de toda la exposición. Se trata de un cuadro elaborado en plumaria con la técnica virreinal, enmarcado con una bella María Luisa trabajada en concha de abulón con tintas chinas, en donde se representa con mucha finura y con gran detalle la coronación de Fernando VII. Este es un personaje importante, controversial dentro de la historia de la independencia de México, porque es en torno a él que toda esta gran guerra y este gran cambio político tienen sentido. La interpretación que el artista hace del evento de la coronación del último de los Borbones es sin duda alguna tan importante y tan rica visualmente como históricamente fue aquel evento en su momento. Disfruten la pieza. El joven maestro Eric Vázquez, de la comunidad de San Miguel Aguazuelos en el estado de Veracruz, realiza para nosotros quizás una de nuestras piezas favoritas, pues se trata del antiguo Palacio de Moncada, o conocido popularmente como el Palacio de Iturbide. Este edificio, que actualmente es la sede de Fomento Cultural Citibanamex, en aquellas épocas tuvo un papel preponderante, pues se convirtió en la casa del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Precisamente, Juan Nepomuceno de Moncada, heredero del mayorazgo de Jaral del Berrio, fue el propietario de este magnífico edificio. Él le permitió a Agustín de Iturbide que lo habitara
poco tiempo antes de que él fuera nombrado el primer emperador de México. Es interesante saber que el 18 de mayo de 1822, ya viviendo Agustín de Iturbide en este palacio, la gente llegó a la calle en ese entonces de San Francisco a vitorearlo y pedir que se le diera el reconocimiento de emperador. Unos cuantos meses después, Agustín de Iturbide sería emperador y posteriormente se exiliaría hacia Europa, continuando con uno de los conflictos posteriores a la consumación de independencia más complejos dentro de nuestra historia. Lo importante es que el Palacio de Iturbide fue uno de los inmuebles que dieron testimonio de todo este conjunto de acontecimientos y el día de hoy podemos disfrutar de él a través de la magnífica interpretación que uno de los grandes maestros nos regala para nuestro disfrute. Del maestro Ramón Martínez Zúñiga de Tlaquepaque, Jalisco, tenemos otra excelente pieza, ya bien conocida a la tradición de Tlaquepaque por todos nosotros por su realismo y detalle, en donde aparecen Agustín de Iturbide y el caudillo Vicente Guerrero en el famoso abrazo de Acatempan. Con esta interpretación, el maestro nos muestra uno de los momentos culminantes de la Guerra de Independencia de México, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero acuerdan dar fin a la Guerra de Independencia por medio de un acuerdo que, según la historia, es sellado a través de este emblemático abrazo. Es una pieza singular que tiene detalles muy precisos y que sin duda alguna nos enriquece con el detalle y la magnificencia del artista. El maestro Agustín Arredondo Rangel es ya uno de los viejos conocidos de Fomento Cultural Banamex, pues forma parte del primer grupo de grandes maestros allá por 1996. Este maestro salmantino es otro de los grandes trabajadores de la cera modelada y de los muñecos vestidos. En este caso tenemos una importante pieza de él. Se trata de la representación de la entrada de Agustín de Iturbide con el ejército trigarante. Esta pieza, finamente trabajada, comparte con el trabajo de Marco Miranda el profundo detalle en la vestimenta. De todas las piezas sobresale, por supuesto, Agustín de Iturbide, pero no se deja de lado el detalle de los soldados, de los oficiales y de los chinacos que forman parte del grupo de independentistas llegando a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Sin duda alguna, Agustín Arredondo es otro de los más importantes grandes maestros presentes en esta exposición. De la familia Soteno de Metepec, quizás el maestro Tiburcio Soteno Fernández, sea uno de los artistas más creativos, más excéntricos y más audaces dentro de su propuesta plástica. Este colosal árbol de la vida es literalmente una alegoría de toda la historia de México, que se inicia con la curiosa escena de la caza del mamut allá por el Pleistoceno, para terminar con una impresionante representación de don Miguel Hidalgo y Costilla. A diferencia de Alfonso Soteno, de su sobrino Óscar Soteno, Tiburcio se caracteriza por el gusto en representar sus árboles de la vida pintados en este interesante color chocolate, dándole un carácter muy peculiar a sus piezas. De la maestra Sara Márquez, de San Jerónimo Purenchecuaro, en el estado de Michoacán, tenemos esta bella colección de piezas de panicua, en donde ella nos representa lo que considera fue la vida cotidiana en tiempos de la independencia. De esta manera tenemos la oportunidad de observar un curioso carruaje, una escena de mercado, la escena de una pequeña villa que es invadida por salteadores y otra representación muy bella de una iglesia que es la interpretación que la maestra hace de lo que pudo haber sido la vida en esas épocas. En su conjunto son piezas muy bonitas, con mucha gracia y elaboradas todas en la tradicional fibra de panicua michoacana. Disfrútenlas. En esta sección podemos disfrutar en todo su esplendor de la tradición de la familia Soteno. Trabajos de Óscar Soteno, de su hermano Juan José Soteno y de su padre Alfonso Soteno Fernández engalanan esta exposición con su gran creatividad, diseño y colorido. El árbol central es una pieza de Óscar Soteno que funciona literalmente como una alegoría de la independencia,
mientras que los árboles que están a los lados son de su hermano Juan José. Al frente tenemos estos 4 jarritos pulqueros muy tradicionales en Metepec, vidriados, pero también pintados con colores muy vivos, que son obra de Alfonso Soteno. Curiosamente, los maestros, expertos en arte popular, no expertos en historia de México, mezclan con mucha picardía y quizás comicidad personajes que históricamente nunca estuvieron juntos. Si se dan cuenta, de mi lado derecho tenemos escenas en donde aparece Miguel Hidalgo, José María Morelos, pero los acompaña Zapata. Este es un elemento muy peculiar en la obra de los grandes maestros a la hora de interpretar los hechos históricos, y nos dejan ver cómo el ideario popular mezcla los espacios, mezcla los tiempos y nos regala obras verdaderamente vibrantes como resultado de la visión mítica y de la visión popular de los hechos históricos. Angélica Moreno es sin duda una de las empresarias culturales y artistas populares más exitosas en nuestro país. Ella, en la ciudad de Cholula, Puebla, tiene una de las más bellas galerías en donde se exhiben las piezas más interesantes de carácter contemporáneo de Talavera. Ha logrado ella crear un concepto que recupera los elementos de diseño antaño y los mezcla con conceptos contemporáneos para lograr obras verdaderamente interesantes. En este caso tenemos esta colección que es el resultado de un trabajo en conjunto con uno de los académicos más importantes de la historia en México, Enrique Florescano. Ella trabaja con el doctor Florescano en la recuperación de los diferentes escudos de la bandera mexicana, y a partir de su identificación iconográfica, Angélica Moreno crea una colección sorprendente de las diferentes representaciones del águila azteca, desde aquella que aparece en los códices a principios del siglo XVI hasta el águila del Segundo Imperio, una de las 2 águilas que fueron coronadas en un momento dado. Este trabajo, al igual que el de muchos artesanos de México, es una representación digna de la interpretación que una gran artista como Angélica Moreno hace de la historia de México. Nos encontramos ya al final de nuestra exposición y por supuesto no podíamos terminarla sin una de sus piezas maestras. Nuevamente del maestro Mauricio Hernández Colmenero de la ciudad de Guanajuato tenemos esta magnífica pieza que es la representación en cartonería con las típicas calaveritas del maestro Colmenero de Agustín de Iturbide y el ejército trigarante entrando a la Ciudad de México. Este importante acontecimiento, que sucediera el 27 de septiembre de 1821, es bellamente enriquecido por el genio de este artista popular que convierte a Agustín de Iturbide y a otros de sus generales y soldados en curiosas calaveritas que están entrando a través de un arco triunfal dorado, elaborado también con cartón. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este recorrido. Espero que la exposición haya sido de su agrado y les recuerdo que ya estamos abiertos al público de lunes a domingo desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Pueden recorrer esta exposición personalmente o, si lo prefieren, disfrutarla a través de este recorrido virtual. Mi nombre es Fernando Gómez, del área de arte popular de Fomento Cultural Citibanamex. Bienvenidos.